Nuevamente bienvenidos. Vamos a desarrollar el curso de química. Mi nombre es Juan Olivares y vamos a presentar el tema evolución histórica de la tabla periódica. Hablar de la tabla periódica implica que nosotros tengamos que comprender cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando el concepto de tabla periódica. Los seres humanos al principio han tenido conocimiento de las sustancias químicas, de los elementos químicos, tanto de manera indirecta como de manera directa. Por ejemplo, esta espada tiene una cosa muy peculiar. Ha sido hecha con el hierro proveniente de un meteorito. Y justamente muchas de las herramientas que se usaban en la antigüedad eran de hierro, eran metálicas, pero el análisis que se ha hecho de estas herramientas han demostrado que son de origen meteórico. O sea, un meteorito usualmente tiene hierro, tiene cobalto, tiene níquel en una determinada proporción que no se encuentra en la Tierra. Entonces, esa propiedad de identificar el contenido de estos elementos ha permitido demostrar, ¿no?, que el origen no es terrestre, sino extraterrestre. Pero también, de repente, en la misma búsqueda de encontrar una otra fuente mineral, encontraron que unas sustancias también tenían un comportamiento bastante curioso, peculiar, y que al extraerlos también tenía el mismo mineral, ¿no? Tenía, mejor dicho, el mismo metal. Ahí está, por ejemplo, las minas de cobre, las minas de oro, las minas de plata, etcétera. Entonces, los seres humanos ya conocían muy bien ese tipo de procesos. Es más, algunos historiadores clasificaban las épocas del desarrollo humano a partir de ciertos elementos o sustancias, ¿no? Por ejemplo, la edad de bronce, la edad de hierro, la edad de cobre, etcétera, ¿no? Quizás esta clasificación, ¿no?, si bien es cierto, no es del todo correcta, se relaciona bastante con la forma como los griegos entendían de qué estaba formada la naturaleza. Los griegos decían que las cosas que nos rodean están formadas básicamente por cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire, ¿no? Los famosos cuatro elementos que también se menciona en la teoría de Aristóteles. Es más, si por ejemplo la tierra interactuaba con el fuego, originaba lo que era seco. Si la tierra interactuaba con el agua, originaba lo que sería lo húmedo. Entonces, para los primeros, digamos, fenómenos que se conocía, estos eran explicados a partir de este modelo sencillo. Pero en realidad la cosa se fue haciendo más compleja con el pasar del tiempo. Entonces, la pregunta lógica es cómo se fueron colocando los elementos, bajo qué criterios se fueron ordenando hasta llegar a esta tabla periódica, ¿no? Es la tabla periódica moderna que tenemos. Tiene 118 elementos, tiene periodos, tiene grupos, tiene columnas, ¿no? Tiene filas. ¿Qué función cumple cada una de ellas dentro del estudio de la tabla periódica? Por ello, nuestro tema de estudio va a ser cómo ha ido cambiando los conceptos históricos respecto al ordenamiento de los elementos en la tabla periódica. Comenzamos en 1817 con Johannes Dobereiner. Dobereiner se caracteriza porque al estudiar el comportamiento químico de las sustancias se percata que si coloca grupos de 3 en 3 elementos, el elemento central de estos tres, sus propiedades químicas, o en este caso su peso atómico, era una media aritmética entre los pesos atómicos de los elementos extremos. Dobereiner llegó a identificar cinco tríadas, y que precisamente son las tríadas que conocemos porque son los llamados elementos representativos. Y no solamente evaluó a los elementos, evaluó también a los compuestos que estos elementos formaban. Y por esta razón, su ley de tríadas está bastante fundamentada, ¿no?, en estos aspectos teóricos y prácticos. El problema es fundamentalmente que no todos los elementos podían agruparse en tríadas, porque si usted observa con cuidado esta tablita que hemos colocado, no estamos colocando la parte central. Entonces, eso fue el limitante de la teoría de Dobereiner, pero por lo menos dio una pista muy importante. El ordenamiento que daba los elementos está en función de sus pesos atómicos crecientes, y las propiedades químicas que contenían dichos elementos eran parecidas, eran similares. Pasamos al año de 1862, el geólogo francés, ¿no?, Jean Courtois,
se percató que si también a las sustancias químicas que estaban presentes en los minerales los ordenaba a lo largo de una curva helicoidal en función del peso atómico creciente, estos ahí mantenían una cierta regularidad, donde se manifestaba esa regularidad cuando trazaba una línea vertical sobre una curva helicoidal. Claro que usted ve esta gráfica y dice, pero profesor, ¿dónde está la curva helicoidal? Ese justamente fue el primer problema que tuvo Jean Courtois a la hora de proponer su tabla. Si yo, esa tabla que tú ves ahí, que es la original por si acaso, ahí dice bien clarito, 1862, lo coloco de esta manera, fíjate, si colocamos a los elementos de forma ascendente en función del peso atómico creciente, los elementos que están en una línea vertical tienen propiedades químicas similares. Ahí está el litio con el sodio, el berilio con el magnesio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es correcta esa idea? Sí, pero de repente en su momento era muy compleja de entender por la misma gráfica que tenía. Así que por esa razón, la tabla de Jean-Courtois no fue muy, digamos, tomada en cuenta. Pero sí nos indica que ha habido un desarrollo en el concepto que colocando los elementos en función de sus pesos atómicos crecientes, estos podían tener propiedades químicas similares. En 1864, el señor John Newlands agrupó los elementos de 7 en 7. Escúchame con cuidado. Agrupó los elementos de 7 en 7. De tal forma que el primer elemento y el octavo elemento tenían propiedades químicas similares. Por eso fíjate si acá tienes el flúor, aquí está el flúor, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí el octavo elemento, ¿quién sería? El cloro. Y por lo tanto, el flúor y el cloro tienen propiedades químicas similares. A ver, voy a contarlo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El octavo elemento, propiedades similares al octavo. Entonces, esa forma de ordenar a los elementos en grupos de 7, de tal manera que el octavo y el primero tenían propiedades químicas similares, a eso se llamaba la ley de octavas. A eso se denominaba la ley de octavas. ¿Por qué razón no prosperó la teoría de Newlands, a pesar de que tiene una forma más o menos parecida, ¿no? El detalle fue en que en esa época los científicos tenían una visión un poquito curiosa. Si no era algo relativo con la ciencia, no era aceptado, ¿no? Es más, sus detractores decían, muy bien, lo has colocado como las notas musicales. A ver, ¿y por qué no los colocas en orden alfabético? ¿O por qué no los colocas por colores? Entonces, Newlands, a ver ese rechazo de la comunidad científica, ¿no? Después que se produjo el descubrimiento de Mendeleev, trató de convencer que lo que él había encontrado era correcto. Pero bueno, esa es otra historia. Lothar Meyer fue un químico alemán que también trató de ordenar a los elementos. Él se dio cuenta que colocándolos en función de su peso atómico creciente, algunas propiedades físicas, fundamentalmente el volumen atómico, variaban también de una manera regular. No entiendo, ¿qué es eso de variación de manera regular? Mira, ¿dónde está el helio? ¿Dónde está el carbono? ¿Dónde está el berilio? Fíjate que después del boro, ¿quién sigue? Aluminio. ¿De aluminio quién sigue? Muy bien, te das cuenta que están colocándose más o menos así. Mira, el oxígeno, el azufre, el selenio. Están más o menos próximos a la línea, algo similar a lo que era lo que Jean Courtois había propuesto. Entonces, se dio cuenta que había una cierta regularidad en esto del volumen atómico. Ahora, muchos científicos en un primer momento pensaron que Meyer tenía el mérito de haber descubierto la llamada ley periódica por publicar este tipo de trabajos. Pero también el mismo año, 1869, el señor Dmitri Ivanovich Mendeleev planteó una estructura donde los elementos se ordenaban de acuerdo a los pesos atómicos crecientes y estos tenían una cierta regularidad en el sentido que sus propiedades químicas variaban de forma similar. Eso es el punto más importante de la teoría de Mendeleev.
Colocó a los elementos de acuerdo a los pesos atómicos crecientes, de tal forma que sus propiedades químicas eran similares. Muy bien. Ahí está una estampilla de 1969. Esa estampilla me gusta porque fíjate, celebra el centenario del descubrimiento de la tabla periódica. Muy bien. Veamos también este detalle. ¿Cómo llegó Mendeleev a esta conclusión? Pues resulta que él, para explicar cómo los elementos se iban colocando ordenadamente, comenzó a coger cartillas donde colocaba símbolo, peso atómico y algunas propiedades químicas importantes. Se dio cuenta que cuando los colocaba en función del peso atómico creciente, los elementos que formaban una columna, a la cual llamó grupos, tenían propiedades químicas similares. Entonces, se dio cuenta de que había una cierta regularidad entre el peso atómico y las propiedades químicas, llegando, por ejemplo, a esta conclusión. Mira, ese es un dibujo muy bonito, es muy bonito el dibujo, donde está mostrando el ordenamiento de los elementos químicos. El que está a la izquierda es el borrador y el que está a la derecha es el quizás más próximo a lo que llevó a la imprenta para que pueda ser, ¿no?, publicado como un libro. Y además, fíjate la fecha. Aquí dice 2/17/1869. O sea, cuando termina ese trabajo y lo va a publicar el 17 de febrero de 1869. Pero quiero que ustedes vean una aproximación más a la tabla. Se dan cuenta que hay símbolos en forma de signo de interrogación y sobre todo que tienen números que equivaldrían a decir el peso atómico. ¿Cómo Mendeleev llegó a deducir ese detalle del peso atómico si de repente el elemento no existe? Bien, ¿cómo llegó a esa idea? Te estaba comentando hace unos minutos que él hizo cartillas y comenzó a colocarlas, ¿no?, una tras otra en función del peso atómico creciente. Pero había algunos elementos que no cuadraban en el sentido del peso atómico creciente. Entonces él dijo, debe haber aquí un espacio en blanco donde debería existir un elemento. Pero lo más interesante que él pudo calcular, él calculó lo que era el peso atómico de estos elementos, tomando como referencia a los elementos que estaban en los alrededores. En otras palabras, el lineamiento principal de Mendeleev fue colocar los elementos en función del peso atómico creciente, pero por sobre todas las cosas, las propiedades químicas de las sustancias. Si tenían propiedades químicas similares, entonces formaban una fila vertical, ¿ok? Una línea vertical. Y esa línea vertical le denominó grupo, y que hasta ahora se llama grupo, ¿no? Y además, en esa línea vertical, los elementos podían formar compuestos químicos similares, que podrían ser óxidos o hidruros. Por lo tanto, cuando colocó ese detalle, se dio cuenta que había una cierta regularidad y que posiblemente habían elementos que no existían, pero que se podría calcular o predecir sus propiedades a partir de los elementos que formaban dicho grupo. Ahí nuevamente, fíjate, no hay símbolo para el 44, no hay símbolo para el 68, no hay símbolo para el 72. Estos tres elementos son muy importantes porque Mendeleev hizo una predicción de las propiedades de los elementos a los cuales les llamó ECA. El ECA significa que está debajo de, por ejemplo, el 44, como está debajo del boro, se llama ECA-boro. El 72, como está debajo del silicio, se llama ECA-silicio. Y el que está debajo del aluminio se llama ECA-aluminio. Fíjate la comparación entre las propiedades que había predicho Mendeleev y lo que encontraron los descubridores de esos tres elementos. ¿Sí? Esto ya te lo he comentado. Había nombrado a esos elementos como los ECA, ECA-boro, ECA-silicio, ECA-germanio. Ahora, fíjate, para el caso del ECA-aluminio, dije ECA-germanio, disculpen, ECA-silicio. Para el caso del ECA-aluminio, su peso atómico era 68, pero el galio fue descubierto en 1875 por el señor Lecoq de Boisbaudran. Entonces, como Lecoq de Boisbaudran era francés, obviamente, ¿qué es lo que hizo? Le puso el nombre antiguo de Francia a este elemento. Por ejemplo, ¿cómo le decían los romanos
a los habitantes de Francia. Los romanos a los habitantes de Francia le decían los galos. Y por esa razón a ese elemento se le denominó galio. Mira, ¿cuál es el peso atómico? 68 según Mendeleev, y Lecoq de Bois-Baudran encontró que era 69,9. Bastante cercano, pero mira lo siguiente. ¿Cuánto es el peso específico? 6 para el EK-aluminio, 5,96 para el galio. Muy cercano. Y el volumen atómico 11,5, y mira cuánto es el descubierto por Lecoq de Bois-Baudran, 11,7. Prácticamente lo mismo. Más aún, cuando en 1879, 10 años después de proponer la teoría de estos elementos, del ordenamiento de los elementos, Nilsson se encontró que si el peso atómico predicho por Mendeleev era 44, el peso que encontró Nilsson fue 43,79. Si tú lo redondeas, prácticamente 44. El óxido tiene una forma de ecaboro 2, oxígeno 3. El óxido de escandio es el escandio 2, oxígeno 3. Pero el peso atómico era 35. O el peso específico, perdón, era 3,5. Mira el peso específico encontrado por Nilsson, 3,864. Bastante cercano. ¿Ok? Quizás el que más se ha estudiado es el caso del germanio o ecasilicio. El ecasilicio o germanio fue descubierto en este caso en 1886, casi 20 años, por el químico alemán Winkler, Clemens Winkler. Mendeleev predijo que el peso atómico del ecasilicio era 72. ¿Y cuánto encontró Winkler? 72,3. El peso específico o densidad del ecasilicio, 5,5. Mira que encontró Winkler, 5,469. Entonces, prácticamente lo que predijo nuestro amigo Mendeleev era bastante cierto, bastante próximo con los valores reales que encontró Winkler casi 20 años después de hacer estas predicciones. Por eso es que entre Meyer y Lavoisier, los químicos, los científicos quedaron de acuerdo en darle la prioridad, ¿no?, de la tabla periódica al señor Mendeleev, porque no solamente colocó volúmenes atómicos, sino se fue mucho más allá en determinar las propiedades químicas de elementos que aún no habían sido descubiertos. Y estos elementos, prácticamente 10 o casi 20 años después, correspondían a las propiedades que Mendeleev ya había deducido. Por eso es que hasta ahora, ¿no?, se reconoce el mérito de Lavoisier en ir más allá de lo que había predicho Meyer, en predecir propiedades de los elementos que aún no habían sido descubiertos. Con toda esa información, Mendeleev hace una deducción de lo que sería la primera ley periódica o ley de Mendeleev. Mendeleev dice que los elementos, la propiedad de los cuerpos simples, así como las formas y las propiedades de sus compuestos, se ven en función periódica de la magnitud del peso atómico de los elementos. Un poquito raro, ¿no? Pero si tú ves la forma de adaptar un examen de admisión, o para que estudie más rápido, decimos que la ley periódica nos indica que las propiedades químicas de los elementos y de los compuestos que forman varían en una relación periódica la cual está en función de sus pesos atómicos crecientes, ¿no? Las propiedades periódicas varían en función de los pesos atómicos crecientes. Muy bien, jóvenes. Pero no todo es color de rosa. Si bien es cierto, Mendeleev había acertado muy bien en ese tipo de trabajos, pero se encontró con unas limitaciones. ¿Cuáles son? La primera, el hidrógeno tiene un lugar adecuado en la tabla. Quiero ser bien enfático en ese detalle, yo le pongo limitaciones. Otros le dicen defectos, anomalías, y no es así, ¿no? Porque al fin y al cabo, él solamente estaba interpretando los resultados y cuando en un momento no sabía qué hacer, pues tomó una salida práctica. El hidrógeno no se parecía a ninguno de los elementos de la tabla, por lo tanto lo colocó en un lugar, digamos, intermedio. Así que por esa razón, el hidrógeno no tiene una ubicación adecuada. El siguiente punto es que en algunas ocasiones tuve que cambiar el orden de los elementos, más que nada porque estaba más confiado en las propiedades químicas que en el peso atómico creciente. Fíjate bien por acá, por favor. Quiero que pongas mucha atención aquí. Mira al teluro, mira al yodo. ¿Sí? ¿Cuál es el peso atómico del teluro? 128, prácticamente redondeado 128. ¿Cuál es el peso atómico del yodo?
127. Entonces, según Mendeleev, ¿quién debería ir primero? ¿El yodo o el teluro? ¿Quién debería ir primero? ¿El yodo o el teluro? Muy bien, el yodo, porque tiene menor peso atómico. Pero ¿quién crees tú que le cambió el orden a esos elementos? ¿Quién puso primero teluro, después yodo? Aunque no lo creas, el mismo Mendeleev. El mismo Mendeleev. ¿Por qué? Porque le decía, momentito, las propiedades químicas del yodo son muy similares a la del flúor, cloro, bromo. En cambio, el teluro, sus propiedades químicas son muy similares al selenio, al azufre y al oxígeno. Entonces, Mendeleev confió ciegamente en las propiedades químicas de los elementos y por eso pudo cambiar el orden. Cuando le preguntaban, pues, ¿por qué usted ha cambiado la posición de los elementos? Está incumpliendo la famosa ley que usted ha impuesto, ¿no? De que los elementos se ordenan en función del peso atómico creciente. Pues él respondía, sí, es cierto, pero yo confío más en que las propiedades químicas son determinantes en la ubicación de un elemento, cosa que es cierta. Así que, después de esta publicación de 1869, se fueron encontrando más elementos y sobre todo, ¿no? ¿Dónde colocar a los llamados lantanios y actinios? Por esa razón, el químico checo Bohuslav Brauner indicó que se podría separar, ¿no?, en una especie de segunda columna en la tabla periódica. Y para esto le llamó una serie de transición interna. Claro, ahora sabemos que químicamente eso está relacionado con los orbitales F. Pero bueno, fíjate lo que pasó acá. Bueno, foto de Brunner. Con el paso de los años, los científicos Alfred Werner y Friedrich Panet llegaron a una conclusión muy importante. Werner propuso en 1905 la forma larga de la tabla periódica, ya no la forma corta de Mendeleev, sino una forma larga, en la cual separó a los elementos de los grupos A y los grupos B de una manera un poquito más ordenada. Pero Panet fue el primero que comenzó a sugerir que se sacasen fuera de la tabla a los elementos llamados lantánidos y actínidos. Fíjate bien. Esta, por ejemplo, es una imagen del trabajo original del señor Werner. Te das cuenta que los lantánidos y actínidos están ahí. Deja el bario, sigue el lantano. Esos puntitos quiere decir que son puntos suspensivos y que ahí no hay elementos. Por ejemplo, fíjate, al ladito del molibdeno. Si tú ves en tu tabla periódica, al ladito del molibdeno debe estar ¿quién? Muy bien, el tecnecio. Justamente se le dio el nombre de tecnecio porque tecnestos en griego significa tecnología, porque obviamente ese elemento se obtuvo a partir del uso de la tecnología de obtener nuevos elementos. Y ahí está, esa es la segunda parte del ordenamiento de Panet, que también da una idea de cómo sacar al elemento de la tabla, pero no sabía explicarlo muy bien. Y además, fíjate, los elementos que están ahí subrayados, 43, 93, 85, 61, en ese momento no existían. No existían esos elementos. En 1913, el señor Henry Moseley, mediante un experimento muy famoso denominado el experimento de rayos X, pudo explicar esa anomalía que estaba presente en la tabla de Mendeleev. ¿En qué consiste la anomalía? En que cambió de posición a los elementos. Entonces, él se dio cuenta que al estudiar los llamados espectros de rayos X de los elementos, obtenía esa gráfica. Y tú como matemático sabes que si una gráfica tiene esa relación, se halla en relación directa, es una función lineal y por lo tanto, Moseley dijo lo siguiente, que las propiedades químicas de los elementos están en función directa, en relación directa con los números atómicos crecientes. Entonces, eso es lo que ahora llamamos la ley periódica moderna. Escúchame con cuidado. Si Mendeleev decía que los elementos se ordenan en función del peso atómico creciente, Moseley demuestra que los elementos se ordenan en función del peso atómico o del número atómico. Vamos, ayúdame. Muy bien, los elementos se ordenan en función del número atómico creciente de acuerdo con este descubrimiento de Moseley. ¿Ok? Entonces, eso dio origen a que los elementos ya van a estar colocados
en función de sus números atómicos crecientes. Pero aún así seguía la duda en la ubicación de los lantánidos y actínidos. Eso fue hasta 1945. Glenn Seaborg fue un científico norteamericano que participó en el descubrimiento de 13 elementos radioactivos. Imagínate. Así que a la hora de estudiar la composición química de estos elementos radioactivos, el lantano y los actinios, resulta que se dio cuenta que podía colocarlos fuera de la tabla. Y el ordenamiento que tiene es este. Fíjate, todavía no está descubierto el tecnecio. Sigue en blanco el casillero número 43. También el polonio y el 85, que no sabemos su nombre. Pero ahora ya sabe que sería, ver, flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Ahí dice la T. ¿Estamos? Ese detalle es muy importante. O sea, al final, de esta forma que propone nuestro amigo Glenn Seaborg, se deduce la forma actual de la tabla como la conoces. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es importante recalcar, recordar que los elementos químicos se ordenan tanto en columnas como en filas, en función de los números atómicos crecientes. ¿Está bien? Ahora sí, vamos ahora a dar una descripción de la tabla periódica. Cuando hablamos de una tabla periódica, ahí está, fíjate qué bonita. Los elementos están colocados de acuerdo a los números atómicos crecientes. Por eso, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acá, hasta 10. Y así sucesivamente. El detalle está que cuando tú tomas en consideración a las líneas horizontales en una tabla periódica, a eso se le llaman periodos. Eso se llaman periodos. Y los periodos coinciden con el mayor valor nivel de una configuración electrónica. No te olvides, los periodos coinciden con el mayor nivel de una configuración electrónica. Pero también, si nos preocupamos de las columnas, ¿no? Las líneas verticales que hay en la tabla periódica, se les llama grupos. Lo más interesante es que cada grupo tiene una terminación en su configuración electrónica similar entre sí. Por eso, todos los elementos del 1A acaban en S1. Todos los elementos del grupo 2A acaban en S2. Y así sucesivamente. Muy bien. Otro punto que siempre es necesario reconocer en la tabla periódica es que pueden ser organizados como metales, metaloides o semimetales y no metales. La escalerita verde consiste en los metaloides. ¿Ok? Boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio son los elementos semimetales o metaloides. Muy bien. Esto también es una forma como clasificar la tabla periódica. Todo lo que está en verde son los metales. Lo que está en rojo para tu izquierda son los metales no reactivos. Lo que están debajo de la escalerita son los denominados otros metales. Y los que están en la escalerita son los llamados elementos no metálicos. Muy bien. Incluidos los gases nobles. Y siguiendo la consideración de Bohr, los lantánidos y actínidos están fuera de la tabla. Muy bien, jóvenes. Sigamos, sigamos. Había mencionado también que de acuerdo a la configuración electrónica, estos van a tener una terminación similar. Y esa terminación similar origina los llamados bloques en la tabla periódica. Como ya puedes ver en la imagen, puede ser bloque S, y ese bloque S son solamente dos casilleros, porque recuerda que el S como máximo tiene dos electrones. En cambio, el bloque D tiene a todos los elementos terminando en los subniveles D, y a los del bloque P también terminan en S y P. S y P. Pero el que define la ubicación del elemento es el subnivel terminal. Muy bien. Y ya te imaginas que para el F, como tiene 14 casilleros, es la razón por la cual también tiene 14 electrones. Así que esto es la clasificación por bloques en la tabla periódica de acuerdo a su configuración electrónica. ¿Ok? ¿Listos? Esta también es una pregunta clásica. Los elementos del 1A, ¿cómo se denominan? Alcalinos. ¿Por qué son alcalinos? Porque originan sustancias álcalis o bases. Por ejemplo, el grupo 4. ¿Quiénes son el grupo 4? Los carbonoides. ¿Por qué se llama carbonoides? Porque encabeza la lista el carbono. ¿Está bien? Entonces, ¿es necesario que te aprendas esos nombres? Sí, es muy necesario que te aprendas esos nombres. ¿De acuerdo? Ahora,
Un punto muy importante para la solución de problemas de este capítulo es que tú tengas que necesariamente reconocer el grupo A al cual pertenece un elemento y los llamados electrones de valencia. Muy bien. Por eso que en el grupo A acaban en S1, S2. NS2 más NP1 para el bloque P, NS2, NP2 para el bloque 4A y así sucesivamente. ¿Ok? En cambio, los metales también tienen un detalle muy interesante. Su nivel de valencia corresponde al mayor valor de nivel. Pero en el fondo, si tú te das cuenta, ¿cuánto es 10 más 2? 12. O sea, quiere decir que tiene 2 electrones o es el llamado grupo B. Y así sucesivamente. A ver, veamos ahora cómo resolver estos ejercicios para cimentar, para mejorar, ¿no?, nuestra comprensión de este tema. Dice, un elemento químico X, cuyo número atómico es 18, se ubica en el periodo. Bien, para poder responder esta pregunta, tienes que hacer la configuración electrónica, y eso es un requisito previo. Tú ya sabes hacer la configuración electrónica. Entonces, si el número atómico es 18, recuerda que tenemos que asumir que es un átomo neutro. Cuando se asume que es un átomo neutro, la cantidad de protones es igual al número atómico. Por lo tanto, si dice que el número atómico es 18, el número de electrones también será 18 y tienes que repartir 18 electrones. 2, 4, 10, 12. Y para que sea 18, vamos. Listo, en 3 p. Date cuenta que ahora está completo todo. Y si tú cuentas, el mayor valor de nivel determina el periodo donde está este elemento. ¿Quién es el mayor valor de nivel en toda esa configuración? El tercer nivel. Por lo tanto, quiere decir que este elemento pertenece ¿a dónde? Al tercer periodo. Y con ello la respuesta de la pregunta. Dice acá, si la configuración electrónica de un elemento termina en el orbital 4p3, ¿a qué periodo de la tabla periódica pertenece? Muy bien, fíjate. Primero, me dice que termina en 4p3. Si termina en 4p3, la configuración electrónica va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y qué más. Ya está. Pero falta. Fíjate, termina en P3. Ah, ya. Ahí en el D6 debí colocar 10. Así que disculpen, ahí le colocamos 10 y suma cuánto. Me interesa saber en qué periodo está. El periodo lo determina el mayor valor de nivel. ¿Y quién es el mayor valor de nivel? 4S y 4P. Por lo tanto, el grupo o nivel, en este caso que nos preguntan el nivel, va a ser el cuarto nivel. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser el cuarto nivel donde se ubica dicho elemento. O el periodo. El periodo o nivel son lo mismo. Siguiente. Vamos. Colocar verdaderos falsos según corresponda. Mosley da la ley periódica. Si la pregunta está planteada así, definitivamente es porque está diciendo que la proposición es la ley periódica moderna, la ley periódica actual, la que rige hasta ahora para los elementos químicos, lo cual sería verdadero. Werner, diagrama de la tabla periódica actual. A ver, acuérdate. Newlands ordena los elementos de 3 en 3. Las tiradas raras o elementos de transición interna terminan en su configuración en F. Vamos a ver. Mosley, ¿la ley periódica? Sí. Recuerda que la ley periódica dice que los elementos químicos están ordenados en función del número atómico creciente. Verdadero. Werner, ¿diagrama la tabla periódica actual? No. ¿Quién diagrama la tabla periódica actual? Glenn Seaborg. Newlands ordena los elementos de 3 en 3. Sí, profe. No. Newlands, ¿qué es lo que hace? Ordena los elementos en grupo de 7, de tal forma que el primero y el octavo tenían propiedades químicas similares. Por eso se llama octavas de Newlands. Por eso se llama octavas de Newlands. ¿Ok? Sería falso. Las tiradas raras o elementos de transición interna terminan la configuración en F. Sí. Eso todavía está ahí muy importante. De esta forma tenemos la respuesta a las preguntas. ¿De acuerdo, jóvenes? Sigamos.
Un futuro cachimbo, al estar estudiando la tabla periódica, observa que le falta como dato el número atómico de un elemento. Entonces decide que el profesor lo calcule realizando la siguiente pregunta. Profesor, ¿podría usted calcular el número atómico de un elemento que se encuentra en el quinto periodo y grupo 7A? Muy bien. Pero quinto periodo quiere decir que n vale 5. Y acá sería que, si dice grupo 7A, quiere decir que en su última capa tiene 7 electrones. Sería 1s2 o ns2, np5. Muy bien. Listo. 5ns2, np5. Eso quiere decir que aquí sería 5s2, 5p5. Listo. Pero ojo, esa es la prueba terminal. ¿Cómo podemos complementar la cantidad de electrones que requiere? Recuerda, una regla fundamental dice que para que llegue al 5s2, 5p5, todo lo anterior debe estar lleno. A ver, vamos a decir, si todo lo anterior está lleno. A ver, sería Krypton. Recuerda que podemos hacer una notación simplificada de la configuración electrónica. 5s2, 4e10, 5p5. Muy bien. Pero ahí cuenta, 36 más 2, 38. 38 más 10, 48. 48 más 3, 54. Si hay 54 electrones y el número atómico también sería igual a 53. Muy bien, chicos. El número atómico sería 53. Sigamos. Si en el siguiente átomo se tienen 10 neutrones, y ahí es una notación un poquito antigua, pero todavía válida, ¿no? Algunos textos lo ponen y espero que no te confundas. Alfa arriba a la derecha y alfa medios abajo a la izquierda. Ese detallito es importante porque resulta que es el número de masa y el número atómico. Entonces, como me dice que el siguiente átomo tiene 10 neutrones y me dan esos datos, yo lo que hago es, ¿cuánto vale A1? ¿Eso cuánto vale? A. ¿Cuánto vale Z? Vale A medios. ¿Sí o no? Despejamos y ¿cuánto vale A? A vale 20. Pero recuerda que dice que el átomo tiene 10 neutrones. Entonces, si tengo neutrones y tengo un número de masa, puedo calcular ¿qué cosa? El número atómico. Si quiero calcular el número atómico, despejo la ecuación y A vale 20. Ojo, A vale 20. A vale 20. ¿Pero cuánto vale Z? Si A vale 20, Z ¿cuánto vale? 10. ¿Por qué? Porque, como te percatas, el número atómico es la mitad del número de masa. Si el número de masa es 20, Z vale 10. Y hay que hacer la configuración electrónica del átomo. Y eso creo que es más fácil para ti. 1s2, 2s2, 2p6. Hasta ahí tiene todos sus orbitales, digamos, completos, llenos, saturados. Entonces, reordenar la información. Ese elemento pertenece al segundo periodo y grupo 8A, porque 2 más 6 es igual a 8. Muy bien. El oxígeno con número de masa 16 es el octavo elemento de la tabla periódica. ¿Cuántos electrones tiene? Hay un detalle muy importante que también te puede simplificar la solución de problemas en un examen. Si me dicen un elemento se encuentra en la casilla número 4, es porque su número atómico es 4. Si un elemento se encuentra en la casilla número 20, es porque su número atómico es 20. ¿Ok? Eso quiere decir entonces que si me dicen que el oxígeno es el octavo elemento, quiere decir que su número atómico ¿cuánto va a ser? 8. ¿Ok? Así que la respuesta puede ser así, una especie de deducción gráfica, verbal, de lo que sería el enunciado de la pregunta. ¿Ok? La siguiente pregunta que dice, un elemento posee dos isótopos cuyos números de masa son 107 y 109. Si presenta 110 neutrones, en total indica la posición en la TPA. ¿Qué cosa es la TPA? Tabla periódica moderna. Veamos. Los hílidos o isótopos se caracterizan por ser núcleos del mismo elemento con diferentes números de masa. Muy bien. Eso es lo que tenemos ahí. Por lo tanto, A1 es igual a Z más N1. Pero para el otro isótopo, que tendría un número de masa 2, el número atómico es el mismo, pero también una diferente cantidad de neutrones, se puede colocar así. Número de masa 2 igual a Z más N2. Pero si leen la pregunta, dice, tiene isótopos 107 y 109 y presenta 110 neutrones. Por lo menos tú sabes que si sumas los miembro a miembro las ecuaciones, A1 más A2 igual a ¿cuánto? Z más Z, 2Z,
más N1 y N2. Ordenamos la información y fíjate. Si sumamos miembro a miembro ambas ecuaciones, A1 más A2 igual a 2Z más N1 más N2. Pero 107 más 109 más 2Z igual a 10 y nos da un resultado de que Z es igual a 53. ¿Ok? Z es igual a 53. Pero recuerda, eso no es la respuesta. Me están pidiendo ubicación en la tabla periódica. Por lo tanto, ¿qué debo hacer ahí? Pues recuerda que hay que hacer la configuración electrónica. Si hacemos la configuración electrónica sería Krypton 36, aquí será 5S2, 4D10 y 5P5. Muy bien. ¿Cuántos electrones se ha repartido ahí? 53 electrones. Pero recuerda ahora, ¿podemos ubicarlo en la tabla periódica? Pues sí. ¿Quién es el mayor valor de nivel? 5. Entonces sería 5, el quinto periodo y grupo 7A. Muy bien, chicos. Interesante pregunta. Uno más, un parcito más. Si un elemento posee una configuración electrónica o distribución electrónica igual a argón 4s1 3d10, ¿a qué grupo pertenece y qué tipo de elemento es? Primero, por lo menos si yo veo que está terminado en D, es un elemento de transición. ¿Ok? Si está en D, ya es un elemento de transición. Y con eso descartamos la A, descartamos la E. Pero ahora fíjate, esos elementos son metálicos. Y ahora, fíjate, si hacemos la configuración electrónica, nos damos cuenta que sería argón 18, 4s1, 3d10. ¿Quién sería el periodo? El periodo es el mayor valor de nivel, o sea, sería cuarto periodo. Listo. ¿Y cómo ubicamos al elemento en la tabla? Es 4s1, 3d10. Los electrones están ubicados en el orbital S y el orbital D. Y la suma de estos dos subniveles determina la ubicación de un elemento en los grupos B. Por eso sería el grupo 1B, porque 1 más 10 es 11. Y si es 11, se considera como si fuese el 1B. ¿Está bien? Entonces, cuarto periodo, grupo 1B. Y con ello la clave, ¿cuál sería? La D. Muy bien. ¿Qué estado cuántico describe al electrón más energético de un elemento halógeno del quinto periodo? Ahora fíjate, cuidado con esta pregunta. Cuidado con esta pregunta. Si me dice quinto periodo, yo sé que el nivel es 5. El nivel es 5. ¿Sí? Pero también, si es halógeno, cuidado. Un elemento halógeno pertenece al grupo 7A. Eso quiere decir que en su última capa debe tener 7 electrones, distribuidos en NS2, NP5. Ahí está, NS2, NP5. Combinando estos dos subniveles, quiere decir que terminamos en 5S2, 5P5. ¿Listo? Ahora, con ese detalle, hace la configuración electrónica. Bien, Krypton. Listo. Pero ¿cuál es el último subnivel? Ahí te das cuenta que sería el 5P5. A partir de esa notación de 5P5, yo digo, ¿cuánto vale el nivel? El nivel es 5. ¿Cuánto vale el subnivel? L vale 1. ¿Cuánto vale en este caso el orbital o el número cuántico magnético? Pues fácil. Recuerda que el subnivel P tiene 3 orbitales y los números cuánticos magnéticos serían -1, 0 y +1. Pero como son 5 electrones, recuerda que repartir 5 electrones serían primero todo para arriba y luego todo para abajo. Ahí está. Todo para arriba. Ya repartimos 3. Pero ¿cuánto se debe repartir? Se debe repartir 5. Por lo tanto, los otros dos irían hacia abajo. Muy bien. ¿Dónde está el último electrón? ¿Dónde estaría el último electrón? Estaría en m sub L igual a 0. ¿Y cómo está? ¿Para arriba o para abajo? Está para abajo. Muy bien. Listo. ¿Estamos? Entonces, los números cuánticos serían 5, 1, 0 y más un medio. Perdón, menos un medio. Listo. Esos serían los números cuánticos para ese último electrón. ¿Ok? El electrón más energético, por supuesto. Bien, chicos. Esos serían los ejercicios correspondientes a este tema. Es importante que mantengamos las reglas de
convivencia, ¿no?, normada por la situación del COVID-19, mantengamos una distancia adecuada, quedemos en casa. Si una persona tiene que salir necesariamente de la casa a la hora de ingresar, que se eche agua con alcohol, ¿no?, que tenga un trapito con lejía para que se limpie las suelas o cambie de zapatos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, todas las cosas va a ser muy importante para poder preservar la salud de nuestra familia y también, ¿no?, de nuestros familiares mayores, sobre todo nuestros familiares mayores. Ahora que ya está demostrado que el COVID-19 ataca no solamente a adultos, sino también a niños, a jóvenes también como ustedes, por favor tengan mucho cuidado. Vamos a salir adelante, chicos. Esta es una prueba muy difícil, es una prueba muy difícil, pero vamos a salir adelante si mantenemos estas sencillas normas. La más importante, que estemos en casa. Bien, chicos, gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase, porque de esta salimos todos. Muchas gracias.